Definitivamente nadie le dispute el podio de ser el peor presidente desde que hace 40 años retomamos la democracia. Yo siempre digo que tenemos un presidente que es un presidente ceremonial, porque claramente no gobierna. Claro. 39 meses de no gobierno de Alberto Fernández, pero ni lo ceremonial sabe hacer. Eso es. Eso es increíble, ¿no? Sí. Después voy a hablar, mi columna se trata de esto, se titula El presidente Alberto, el presidente más humillado de la democracia por su propia tropa. Ya ni hablo de las críticas de la oposición. Pero Fernando Iglesias, te interesan muchísimo los temas internacionales, siempre estás atento a eso. ¿Qué conclusión se puede sacar de esto? La primera, buenas noches. La primera es que el peronismo cree que puede hacer afuera lo que hace acá, que es mentir, decir cualquier cosa sin ningún tipo de fundamento. Nada más que en el resto de los países no están habituados ni acusan de provocadores y de no sé qué cosa a quienes los desmienten. Lo segundo que es interesante es el punto que plantea, la herencia. A mí me gustaría hablar de la herencia, porque es un lindo día para hablar de la herencia hoy. Es un tristísimo día. Claro que sí. Y muy adecuado, eso es lo que quería decir para hablar de la herencia. Primero, lo que llamaron tierra arrasada, porque asumieron y dijeron tierra arrasada. ¿Qué recibieron? Equilibrio fiscal, déficit primario 0,4%. Lo rompieron. Recibieron superávit energético. Ahora se quejan de que no hay dólares porque hay que importar energía. Lo rompieron. Recibieron superávit comercial, 16.600 millones de dólares con la soja a 3.400. Y recibieron 12.000 millones de dólares en el Banco Central. En el Banco Central se calcula que ya están por debajo del cero, lo que quiere decir que están metiendo la mano donde no deben, y además no hay un dólar en ningún lado. Entonces, recibieron un tipo de cambio competitivo. Estamos con un tipo de cambio que ya se aproxima al de la convertibilidad, con cepo y una brecha cambiaria del 100%. Es decir, rompieron todo. ¿Cuáles eran los dos puntos de los caballitos de batalla? La deuda y la pobreza. La deuda, hoy le debemos más al FMI que antes. Y entró, es una de las preguntas que no me contestó Rossi, ¿cuánta plata entró? Porque dice, no pudimos por el FMI. Entró más plata del FMI que los pagos que se hicieron. Es decir, el FMI, gran benefactor, primera cosa. Y le debemos más al FMI que antes. Y se endeudaron, en general, más rápido que ningún otro gobierno, 80.000 millones de dólares de deuda más, que era su caballito de batalla. El otro era la pobreza, 4 puntos más de pobreza. Todo esto de romper la economía, romper los colchones, poner una economía que solo existe para tirar para adelante y ponerle el pulmotor, doping y todo eso, 4,2% más de pobreza. Sí, eso, supongo que habrá hablado de esto con Biden cuando se refirió a la herencia recibida. Bueno, es cierto que recibieron problemas irresueltos del gobierno de Macri, por ejemplo, la inflación, pero los profundizaron. Los multiplicaron. Los multiplicaron, pero ahí ¿no? También hay un punto que es importante. Es cierto que a nosotros también nos aumentó la pobreza 4 puntos y nos aumentó la inflación, estuvimos en 50%. Pero nosotros, déjame explicar, a ver si se puede explicar. Nosotros esos problemas los enfrentamos porque estábamos pagando la tarjeta. Nosotros recibimos un déficit comercial, un déficit fiscal, un déficit financiero, una falta de reservas que en otras ocasiones en la Argentina había provocado el Rodrigazo, la hiperinflación, el 2001. Es decir, recibimos la tarjeta reventada y tuvimos que pagar la tarjeta. Y los 2 últimos años fueron muy difíciles, que aumentó la pobreza y nos hacemos cargo de eso. Ahora, estos muchachos aumentaron 4 puntos, reventando de nuevo la tarjeta con el plan platita, dándole a la maquinita, y dejando la bomba la inflación. Entonces me parece que hay, cuando se dice, escucho mucho, los problemas de la política, las cosas irresueltas de la Argentina, no. Acá ha habido claramente un gobierno anterior, que te puede gustar más o menos, lo puedes votar o no lo puedes votar, pero un gobierno intentó enderezar el barco y entregó un país en condiciones de volver a crecer, con una macroeconomía ordenada, con reservas, con todo listo, y la reventó de nuevo el peronismo, que la había reventado también antes. Diputada Los Penato, algo de esto pasó, algo de lo que estamos debatiendo aquí pasó ayer con el informe de Agustín Rossi, el jefe de gabinete, ¿no? ¿Con qué cosas se quedó usted de ese debate? ¿Qué conclusiones sacó? Bueno, el primero que Agustín Rossi vino a decir que ellos no tienen ninguna responsabilidad sobre la inflación.
¿no? Él adjudicó el fenómeno inflacionario a los cuatro motivos. Siempre hablan de, obviamente, la pandemia y la guerra, le agregó la sequía y el endeudamiento. Espero que estuviera hablando también del endeudamiento de ellos. Sería en el único lugar donde habló de ellos, pero él hablaba del endeudamiento del gobierno anterior. Así que no tienen ninguna responsabilidad sobre eso. En todo su discurso no habló de inseguridad, no habló de narcotráfico, no habló de futuro, ¿no? Pero sí hizo muchas referencias al gobierno de Néstor y de Cristina, porque de Alberto casi no tuvo ninguna mención en la hora y media. No lo quieren esconder, como que fuera escondido. Lo quieren esconder y el otro sale a mentir sobre las reuniones en Estados Unidos y nuevamente, digo, están todos los diarios por el ridículo. Pero lo quieren esconder. Definitivamente vino a hablar de los logros del kirchnerismo queriendo despegarse de su propio gobierno, del que dijo poco. Así que ¿con qué me quedé? Me quedé con un jefe de gabinete que no respondió una sola de las preguntas. Le pregunté: ¿a cuánto va a estar la inflación a fin de año? Sí. ¿A cuánto va a estar el dólar? ¿Y cuántos tipos de dólares nos piensan heredar al próximo gobierno? Para saber si van a ser 10, 20, 30. Sí. Le pregunté: ¿cuánto cree que va a ser la pobreza a fin de año? Porque esto que estamos mirando, esta foto dolorosa, es del segundo semestre del año pasado. La pobreza ya está, por lo que aumentó la inflación y la canasta básica, en el 42%. O sea, ya estamos mucho peor que esta foto que estamos mirando. Sin duda. ¿Con cuánta pobreza nos van a dejar? Le pregunté con cuántas reservas nos van a dejar en el Banco Central y con cuánto déficit fiscal. Por supuesto que no contestó nada. Bueno, además, perdón, para tener más reservas o a donde apunta el gobierno es a poder recibir dólares del campo. Hoy anunciaron un nuevo dólar soja. Sin embargo, el jefe de gabinete no tuvo mejor idea ayer que decir que la violencia política comenzó en el 2008, ¿no? Tenés Qué razón. oportunismo. Nuevamente echándole la culpa al campo, hizo toda una disgregación que no tenía nada que ver sobre el tema de la violencia política. Y también le pregunté si él consideraba que era violencia política o no, digamos, poner fotos de dirigentes políticos y periodistas en las plazas para que los escupieran, porque de eso no habló. Si consideraba que era o no violencia política tirar 14 toneladas de piedra, porque yo recuerdo que el jefe de gabinete adentro del recinto celebraba que la gente estuviera que la gente estuviera tirando piedras. Entonces, que esta gente venga a hablar ahora de discurso de odios cuando lo han fomentado. Sin duda. Y hablando de las piedras, cuando paradójicamente su gobierno termina manoteando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, ¿no? Sí. Porque las piedras fueron por la reforma previsional. Y yo te voy a decir una cosa más que se dice poco y me parece más grave. Cuando ellos cambian la fórmula de movilidad jubilatoria, afecta la AUH. Esa bandera, digamos, ¿no? De la que se apropiaron, porque era un proyecto de Elisa Carrió del que se apropió el kirchnerismo. Sí. Pero esa bandera de la que se apropiaron es la que están castigando. En parte, el aumento de la pobreza y de la indigencia también se explica porque esta fórmula de movilidad jubilatoria no solamente le roba a los jubilados todos los meses cuando le pagan menos que la inflación, sino también a todos los beneficiarios de la AUH. Has hecho un resumen que el diputado Fernando Iglesias me parece que fue bastante similar a través de un tuit que publicó. Lo vamos a compartir para que lo ejemplifique. Bueno, imposible. Provocaciones que no hayas mencionado la inflación y la inseguridad en tu informe. Te obligamos nosotros. Provocación es que no hayas contestado una sola de mis preguntas. Explica por qué sube la pobreza mientras dicen que aumenta el PBI y gobierna el peronismo. @Agustín Rossi, ¿no? Impresionante la mirada, la vista que tiene Débora Blasco. Tiene olfato político y mirada estratégica. Mirada de halcón, exactamente. Bueno, ahí... Pero fue mi última pregunta esa, porque esta es una cosa, esa es matemática peronista, ¿no? Aumenta el PBI, es decir, aumenta el tamaño de la torta. Gobiernan los compañeros que redistribuyen mucho mejor que los CEOs que quieren la pobreza de los chicos y son desalmados. Entonces aumenta la torta, se redistribuye mejor y aumenta la pobreza. ¿En qué manual de matemáticas cierra esa ecuación? Solamente en eso. Y a Rossi, que me llamó provocador, el fascistoide le decía expert también. Sí, le dijo fascistoide. Nos dijo Carancho, dijo que los dirigentes políticos que van a Rosario, que van preocupados por el tema, tratar de dar una mano, a ver qué se puede hacer, iban a caranchar. ¿Está haciendo mérito para ser precandidato a presidente? Por ahí está haciendo mérito con Cristina para ser precandidato. Como están buscando un candidato a presidente. El que no puede lo menos, no puede lo malo, que perdió por paliza en Rosario, en Santa Fe. No contestó una sola, no contestó lo de la pobreza, no contestó lo que le pregunté, que me dijera cuánta plata había ingresado del FMI y cuánto había salido para pagarle. No contestó. Otra que no me contestó,
El tema de los 30.000 desaparecidos, Sí. que es tan difícil. También tenemos un tuit de eso porque es un tema muy polémico. Es un tape. Vamos a compartirlo y ahora les preguntamos para completar este tema. Pero es un tema explosivo, es un tema delicado. Estamos hablando del número de los desaparecidos que ha generado tanto debate. Esto decía el diputado Fernando Iglesias, hoy aquí presente, pero ayer en el recinto. Nos habló de 30.000 desaparecidos, no voy a entrar en la cifra. Pero en los archivos oficiales, el rol del Estado figura menos de 10.000. Ustedes asumieron el 25 de mayo del año 2003. Le pregunto, supongo que habrán tenido alguna política para hacer que si solo había en los registros oficiales estatales menos de 10.000 y la realidad era 30.000, habrán tenido una política para que todos esos desaparecidos fueran registrados y reconocidos y sus familias indemnizadas. Muy bien. Entonces le pregunto, ¿cuántos eran los desaparecidos registrados por el Estado el 25 de mayo del año 2003 y cuántos son hoy? ¿Y qué política se dio este gobierno que lleva 15 años de gobernar con mayoría en ambas cámaras para que aparezcan? Para que sean registrados como corresponde. Bueno, es una pregunta, realmente fuiste al hueso, ¿no? Porque si es verdad que hay 30.000 y no fue una cifra simbólica que inventó uno de los dirigentes montoneros, si no fue cierto así, es cierto, si ya que son tan defensores de los derechos humanos, ¿de dónde? ¿Por qué no fueron a rescatar esos 20.000 que no están? 15 años, hay estímulos favorables, es decir, toda familia quiere que se reconozca que tuvo un desaparecido. Bueno, como se ha hecho con los nietos sí hubo una política de recuperación. ¿Pero por qué no se hizo con los desaparecidos? Claro. ¿Dónde están? Porque están doblemente desaparecidos. Están desaparecidos de la vida y están desaparecidos de los registros oficiales. Paradójicamente entonces, decía... ellos sostienen que son 30.000. Bueno, ¿qué políticas se han dado? Yo tengo la sensación de que no me contestó porque no hicieron esa política, claro, porque seguimos con la misma cifra y porque seguimos acusando a los que dicen otra cosa de fascistas, pero políticas concretas con respecto a eso no han tenido. Ahora, pensaba en lo que decía Silvia recién en esto de apropiarse de la bandera de la AUH, que fue una idea de Elisa Carrió, y también pensaba en que se han apropiado de la bandera de los derechos humanos. Bueno, ya vienen una lejana tradición porque vienen del general, que se apropió de las luchas sindicales y parece que no había sindicalismo antes del peronismo y no había derechos. Yo me he especializado en mostrar cómo existía en Argentina, cuando apareció el peronismo, con todos los defectos de la época, porque eran sociedades muy injustas en 1945, claro, pero la de la Argentina era la mejor legislación social y laboral de toda Latinoamérica, mejor que en muchos países de Europa, y eso había sido el producto de la lucha de los sindicatos anarquistas, de los sindicatos socialistas. Claro. Parecía que ellos inventaron el sindicalismo, también se apropiaron de los derechos de los trabajadores. Y ahí estamos. Llevaron eso, que era una bandera digna, ¿a qué? A Moyano y a esta. Le mando saludos a los muchachos, me imagino, ya que hablamos de Moyano, le mando muchachos de la CGT, le mando mis saludos. Me imagino que después de esta cifra de pobreza están preparando el paro general, ¿no? Deben estar reunidos de urgencia. Y además pensé que iba a decir algo de Moyano y con Independiente, porque sos hincha de Independiente, ¿o me equivoco? Mirá, ha hecho un vaciamiento. El peronismo me rompió todo, me rompió Avellaneda, me rompió la provincia de Buenos Aires, donde me crié, me rompió el país y me rompió el club, ¿viste? Y la familia también, porque también la grieta en mi familia fue muy muy dura, es muy dura y muy amplia. Pero digo, es increíble, con esto no quiero extenderme con lo Independiente, pero la metodología del vaciamiento de Independiente es la misma que han hecho en el gremio, donde tienen una obra social fundida y ellos son millonarios y además ni siquiera se han tomado el trabajo de ocultarlo, de hacer una cosa bajo cuerda. Cuando le preguntas a Moyano, ¿cómo es posible que para comprar ropa para el gremio, para el tema de los hospitales, siempre ganen las empresas de Liliana Zulet, que es su esposa? Ella dice, no, ¿sabe lo que dice? ¿Y para qué vamos a hacer licitaciones si siempre son más baratas las de mi mujer? Lo dice descaradamente, hay que ir a los archivos. No oculta que hay compra y adquisición directa. Por eso pasa lo que pasa, por eso viven como millonarios, como los nuevos oligarcas que hay en la No hay nada más lindo que la familia unida. No, y por eso no hay anunciada ninguna medida de fuerza con las cifras de pobreza y con la inflación mes a mes, porque además Moyano fue reconocido por el propio presidente como un sindicalista ejemplar. Exactamente. Cuando fue a inaugurar uno de los centros de salud de camioneros. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? El símbolo del sindicalismo que Alberto quiere es Hugo Moyano y el símbolo de la política es Gildo Infran, lo dijo en su momento, son sus dos preferidos, digamos, que ya sabemos de qué se trata.